Saludos, muy buenas tardes a todos y a todas. Wannabe es el derivativo de want to be y se define no como el que aspira a ser, sino informalmente como un posador, el que aparenta lo que realmente no es. Este es el plan Wannabe. No es un plan porque no se trata del producto de lo que fueron los planes diseñados a base de la Ordenanza del Noroeste en el siglo XVIII para la expansión territorial estadounidense. Como cuestión de hecho, los estados que leyó el portavoz al inicio cuando presentó la medida, que adoptaron un plan similar, salvo uno, Hawái, que no lo mencionó porque Hawái lo aprobó, pero no envió los delegados. Todos los demás, de alguna manera, convocaron convenciones constituyentes o por medio de asambleas constituyentes que aprobaron constituciones. Fue que eligieron su representante. Aquí, esta mayoría ha dicho en múltiples ocasiones que las asambleas constituyentes son cuartos oscuros y no son mecanismos idóneos para resolver el tema del estatus. Sin embargo, están dispuestos a aprobar un supuesto plan que no está el plan para que vaya en cuartos oscuros electo solo por el gobernador de Puerto Rico y por la mayoría legislativa en Cámara y Senado de la mayoría del PNP, un grupo de personas, a abogar por una de las opciones y no por la descolonización de Puerto Rico. Segundo, no es un plan similar al de Tennessee, por dos razones. Número uno, Puerto Rico no es Tennessee. Puerto Rico es una nación latinoamericana y caribeña con una cultura única, una historia única, una idiosincrasia única. No es un territorio habitado por indígenas que fue objeto de los asentamientos de colonos europeos y ascendientes europeos que fueron expandiéndose hacia el oeste de los Estados Unidos para a través luego del llamado Plan Tennessee y diseños similares establecerlos como Estado. Eso no es Puerto Rico. Puerto Rico no es una región baldía. Puerto Rico es un país, una nación con millones de habitantes. Y segundo, en términos de su condición jurídica, tampoco es Tennessee. Puerto Rico no es un territorio incorporado. Puerto Rico es un territorio no incorporado. Ese proceso que se pudo haber dado a base de la Ordenanza del Noroeste en el siglo XVIII fue interrumpido por la transformación de unos Estados Unidos que iban en vías de expansión, ya no territorial para anexar estados, en la transformación hacia el imperialismo estadounidense, que se coronó con la guerra hispano-cubano-americana y que con el Tratado de París lo que se hizo fue cederle la autoridad al Congreso de los Estados Unidos sobre Puerto Rico. Esa autoridad se definió jurídicamente por los casos insulares que determinaron que Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de los Estados Unidos. Y no solo eso, sino que para el que tenía dudas, cuando se impuso la ciudadanía estadounidense por virtud de una ley, se resuelve el caso de Balzac para que no hubiese espacio a equivocación de que incluso por vía estatutaria la concesión de la ciudadanía no era una promesa de anexión. Puerto Rico continuaba siendo un territorio no incorporado, sujeto a la cláusula territorial y a los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos, autoridad que se ha reafirmado hoy, hace apenas unos meses, en el caso de Sánchez Valle del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en donde compareció el presidente de los Estados Unidos para, en efecto, reafirmar que somos un territorio no incorporado sujeto a los poderes plenarios del Congreso, y el Congreso actuó conforme a esa autoridad jurídica y nos impone una Junta de Control Fiscal Federal mediante promesa. Entonces,
uno tiene que pensar que esta administración ha decidido, como la máxima jurídica, el nombre no hace la cosa. Primero, con respecto al estatus, se dijo, por parte de la mayoría, vamos a presentar un acta de admisión. Le llamaron, le titularon acta de admisión, que es una traducción para efectos de una ley de admisión. Esa fue su definición. Pero entonces lo que presenta la comisionada residente es un proyecto de ley que es una promesa para una petición que ocurriría en el 2025. Es un acta de admisión, tal vez después, probablemente, quién sabe. Esa idea de que el ELA no le cierra la puerta de la estadidad, así que eso puede ser para los bisnietos. No hagan mucha ola. Así que tal cosa no fue. Entonces vamos a lo segundo. Un plebiscito para la descolonización inmediata de Puerto Rico. Y en ese, aunque le voté en contra aquí en su versión original, mi partido decidió participar políticamente en el proceso porque representaba, y así lo evaluamos, en su inicio, un instrumento que no sería idóneo para nosotros, pero un instrumento para impugnar a los Estados Unidos a base de las fórmulas descolonizadoras que reconoce el derecho internacional. Estuvimos dispuestos a participar, no siendo ese el mecanismo idóneo para nosotros, Asamblea Constituyente o Asamblea de Estatus, la que sirvió de base para los verdaderos planes Tennessee. Pero entonces, ese plebiscito para la descolonización inmediata, luego de que el Departamento de Justicia Federal le levantó la voz y le dijo, tienes que poner la colonia, lo enmiendan, baja la cabeza y le ponen la colonia. Entonces, descolonización inmediata, ¿para quién? ¿Para qué? Y ahora vienen y presentan un plan Tennessee, lo que no es un plan, para un país que no es Tennessee. Y que lo que establece es una estructura de un grupo de personas que irán a hacer lo que vayan a hacer, sin una autoridad política legitimada por ningún voto, y que aún para aquellos que pudiesen afirmar, pero fíjese, con ese plan Tennessee vamos a llevar una gente que sí les va a crear la crisis. ¿Pero con qué fuerza? ¿Con qué fuerza política? Si tenían en bandeja de plata crearle la crisis de verdad, cuando la carta a la que hace referencia uno de los senadores que me antecedió, donde el Departamento de Justicia Federal le dijo, tienes que poner la colonia, tienes que poner el territorio, que yo lo anticipé aquí, en este hemiciclo, y dije, si esa fuera la determinación, desafío, crisis política, confrontación política, no nos vamos a prestar a dar acomodo razonable a la colonia. Tanto así que cuando se recibió la carta, el gobernador emitió por las redes sociales una opinión y dijo, la carta del Departamento de Justicia Federal es humillante. El territorio no puede ser opción. Y le duró un par de horas para a través de las redes sociales decir, el plebiscito sigue y vamos a incluir el territorio como opción. Tremenda crisis. No, con este plan Tennessee y la amenaza de la crisis, temblando tienen que estar. No hay fuerza moral, lo tuvieron en bandeja de plata. Y con el concurso de las fuerzas políticas, que sin coincidir absolutamente con el mecanismo procesal, estuvimos dispuestos a echar nuestra preferencia a un lado para usar un mecanismo para la descolonización. Pero ustedes le sacaron la alfombra debajo de los pies, le dieron el acomodo razonable a la colonia, pero ¿qué presión es esa? Entonces, termina este mal llamado plan Tennessee siendo una caricatura que se presta a la mofa, a la inutilidad y a la falta de legitimidad, causado precisamente porque tuvieron la oportunidad. Yo escucho por ahí, y aprovecho, yo escucho a algunos de los compañeros y compañeras de la mayoría decir, bueno, pero ¿y por qué los independentistas no fueron al plebiscito? ¿Por qué no están ahí? Oiga, pero si eso se anticipó. Quienes únicos estamos parados donde hemos estado siempre parados, y eso está claro el país, ha sido el partido al que yo represento, que dijimos,
Vamos al plebiscito siempre y cuando sirva como un mecanismo de presión para la descolonización y no se incluya el territorio como opción. Los que se rajaron fue la mayoría y el gobernador, que tan pronto le subieron la voz en el Departamento de Justicia Federal, el Don't Push It se convirtió en el Push It. Sucumbió a la directriz del Departamento de Justicia Federal, teniendo en las manos la oportunidad dorada de haberse convertido en un fiel defensor del principio descolonizador y democrático y decir, hasta aquí. Nos impusieron promesas, nos impusieron la Junta, nos reconocen como territorio no incorporado, sujeto a los poderes plenarios del Congreso, somos colonia, estamos en quiebra y quieres que te la celebremos también y que te la pongamos como opción cuando fue repudiada por el 54% de este pueblo en un plebiscito legislado por la mayoría PNP, bajo el gobernador Fortuño. Y esa carta dice que ese plebiscito, después de todo, no vale porque eso pasó hace tiempo. Y ustedes le dieron validez a esa carta. Por supuesto que el PIB nos iba a prestar, ante semejante sumisión, a participar de un plebiscito de desacomodo razonable. Así que yo me opongo a este plan, porque es un plan de la anexión y es un plan que ustedes tienen como parte de su proyecto de gobierno y es un plan que ustedes tienen como parte de su plan de la estadidad. Pero para los que tomamos en serio los procesos de descolonización y hemos pasado por varios procesos en el pasado, si algo tenía de valor el plebiscito, era precisamente que por primera vez en la historia en Puerto Rico se iba a votar por fórmulas reconocidas por el derecho internacional como las fórmulas descolonizadoras. Y esta mayoría que hoy quiere aprobar este plan Tennessee o plan Guanabí, decidió que le iba a dar acomodo razonable a la colonia, siendo eso un retroceso imperdonable a los avances políticos de este país, que en un plebiscito de la mayor cantidad de participación electoral en la historia de plebiscito alguno celebrado porque se hizo en concurso con una elección general, repudió el régimen territorial actual. Y a eso ustedes, borrón y cuenta nueva, acomodo feliz a la colonia, que dicho sea de paso, fue producto de una carta de un Departamento de Justicia Federal que fue sujeto al cabildeo de los sectores del inmovilismo político de este país al que ustedes critican en sus turnos, encabezados por un exgobernador que lo ha dicho públicamente. Así que perversamente vivan en sus conciencias con la idea de que le enmendaron el plebiscito a los deseos y las aspiraciones de Rafael Hernández Colón y su vocación en defensa del ELA colonial. ¡Bravo! Y hoy vienen con el plan Tennessee. De verdad, no hay manera. Y yo, compañeros y compañeras, yo los respeto individualmente, unos afectos personales, pero caramba, no pueden pretender que se les tome en serio con semejante legislación, porque no tienen ni el mínimo de la plataforma moral para exigir que va a ser un instrumento de nada, cuando teniendo el instrumento en sus manos, que era el plebiscito, con opciones no coloniales, con los sectores más amplios de los sectores que creen en la descolonización, y decidieron darle el acomodo razonable a la potencia colonial por una carta de un subalterno del Departamento de Justicia Federal, que les anticipé, no había que pensar que eran unos paladines anticoloniales, que fue además cabildeada por un exgobernador que encabeza el sector más inmovilista del Partido Popular. Esa fue la enmienda a su plebiscito. Y por eso ustedes en el fondo saben que van camino al despeñadero el 11 de junio, porque provocó no solo el boicot de los sectores que creemos en la descolonización de otra manera, que no es la estadidad, pero que estábamos dispuestos a ir al plebiscito original, pero dentro de las propias huestes estadistas que se sienten abandonados y traicionados por un liderato que le prometió crisis y le ha entregado complacencia y sumisión. Esa es la triste realidad de una oportunidad histórica perdida y hoy creen que lo van a recomponer prometiéndoles ahora un plan Tennessee. Este es, señor presidente, en todo caso el plan Guanabí. Solo pose, solo ficción. Pretender ser lo que no se es para buscar de alguna manera lavarse el historial que dejan y la huella que dejan con respecto a un plebiscito colonial. Muchas gracias, señor presidente.